Muy feliz sábado. ¿Cómo estás? Es una alegría poder charlar con vos a través de la distancia. Como decía Tito recién, estamos en una situación que nos demanda poder estar juntos, a la distancia, pero conectados por internet. Cuando recibí la invitación de los chicos para compartir esta linda meditación con vos, se me ocurrían muchos temas que dentro de la sociedad estamos viviendo, pero que a nosotros como cristianos, como adventistas, también nos involucran, también somos parte de ellos. Me tocó pasar mi residencia pastoral en la ciudad de Neuquén, en Argentina, y muchos de los problemas que había, muchas de las situaciones a las que me enfrentaban eran estas famosas peleas, este River y Boca que habría entre hombres y mujeres por ideologías, así como conocemos. Y me tocó lidiar con estos problemas no simplemente en cuestiones no cristianas, con personas que me encontraban en la calle levantando estudios bíblicos, invitándolos a estudiar la Biblia, sino que también me encontraba con estos problemas en personas que recién habían sido bautizadas. Una amiga mía, que quedó allí en Neuquén, solía decirme: Tommy, ¿y cómo es esto de que si Dios nos ama a todos por igual, a veces en la Biblia hay versículos que dicen lo contrario? Y a mí me llamó la atención esto porque uno, como nace en la iglesia, a veces olvida algunas cosas o deja pasar por alto situaciones en las que para nosotros es algo común, es algo que escuchamos siempre. Pero nosotros como cristianos, como repetí hace un ratito, nos metemos en un mundo que tiene problemas constantes, que tiene situaciones como estas, de ideologías, que ahora incluso no te quiero hablar de política, porque no es mi intención, pero sí te quiero hablar de una ideología, que es la ideología de Dios. Si podemos proyectar ahí, algunos de ustedes seguro va a ver la diapositiva. Allí podemos ver de que en la Biblia Dios nos habla de distintas maneras. Ahí está, genial. Un silencio incómodo es el título de esta noche. Muchas veces, como decíamos recién, nos topamos con este tipo de incógnitas, de inconvenientes en nuestra vida al decir en qué lado nos ponemos de la discusión. En este Boca River, en este hombre-mujer, si realmente es así, estas luchas y dificultades que realmente tenemos que vivir. Quizás a algunos de ustedes muchas veces les tocó presenciar o vivir esos silencios incómodos, quizás por discusiones, quizás por problemas en lo que uno dice: me quedo callado, no digo nada, pero aún así son incómodos esos momentos. Una mirada más crítica a lo que nosotros podemos llegar a pensar, llegar a decir como cristianos en este tipo de cosas. ¿En qué lado vos y yo deberíamos estar con el tema de las ideologías? O, si bien, como venía diciendo, el tema de las ideologías de Cristo. Cuando en nuestra Biblia nosotros abocamos el tema de la mujer específicamente, vemos que en esos versículos que nosotros vemos en pantalla, hay distintos motivos por el cual realzan a la mujer, la dejan en un pedestal mucho más elevado que a veces las personas de la sociedad nos dicen: la Biblia no dice eso de la mujer, la Biblia dice tal cosa mala en contra de la mujer. Vemos que, por ejemplo, Filipenses 4:3, Pablo allí habla acerca de exhortando, ¿sí?, y anhelando de que estas mujeres que estaban en ese momento, en esa condición, puedan ser acompañadas, puedan ser felicitadas y incluso puedan ser guiadas en ese camino del Evangelio por el cual ellas estaban transitando. Vemos después algunos ejemplos como el de Proverbios 31:10, de que el famoso versículo conocido: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y otros versículos también, por ejemplo el de Ruth, el de Jueces, donde vemos claras y precisas informaciones acerca de la mujer teniendo un papel, un protagonismo importante en la Biblia.
Ahora, haciéndole un poco de contraposición a esto, comparándolo un poco con la sociedad, vemos que hay algunos protagonismos de parte del género de la mujer en la sociedad con el cual vos y yo estamos al tanto. El primero es el feminismo, muchas veces este tipo de movimiento con gran auge a nivel no solamente sudamericano, sino a nivel mundial. Luego vemos también las marchas que estas mujeres hacen, teniendo quizás o reclamando algunos derechos también a favor suyo. Reclamos e igualdades a nivel social de parte de las mujeres. Y ahora yo te pregunto, pensar en esto, analizarlo desde el punto de vista cristiano, o tenerlo en cuenta y quizás dar una postura bíblica, dar una postura de parte de Dios, ¿es correcto o no es correcto? Vemos también, como decíamos, la igualdad, la ideología de género, aquella que iguala al hombre y la mujer en derechos, en condiciones, no en sexo, no que el hombre sea igual a la mujer con todas sus características sexuales, sino que el hombre y la mujer sean iguales en derecho, iguales en condiciones de trabajo y etcétera, etcétera, etcétera. Vemos también que el hombre está también muy familiarizado con este tema. ¿Por qué? Vemos lo siguiente aquí. El protagonismo del hombre en la sociedad. Al revés, contrario a esto, vemos que el hombre también promueve mucho en la sociedad, o está visto el tema del machismo, la desigualdad de derechos de parte para las mujeres y la poca intervención y cuidado en la familia, poco cuidado de parte de los hombres en la familia. Entonces tenemos estos dos extremos, el extremo del hombre y de la mujer con virtudes, condiciones también muy distintas, pero a la vez muy negativas para ambos. Vemos que como conocemos, generalmente la mayoría de los hombres son los que abandonan sus hogares. La mayoría de las mujeres son siempre o algunas veces las que tienen que cuidar del hogar, cuidar de los niños. Volvemos a la pregunta. Con esta condición, con este ida y vuelta de hombre y mujer, ¿qué ideología cristiana debemos tener vos y yo? Seguimos leyendo. El protagonismo del hombre en la Biblia lo vemos un poco más marcado, quizás por el contexto en que la Biblia se escribió y por el trasfondo donde ella estaba inmersa. Conocemos algunos versículos, por ejemplo el de 1 Timoteo 6:11, donde Pablo también habla a Timoteo felicitándolo y exhortándolo a que él pueda seguir en sus caminos, pueda seguir conduciéndose a él mismo con la ayuda de Dios en ese papel, en ese protagonismo que él le había dado para manejar iglesias, para conducir iglesias de la mano de Dios. Y ahora, en un choque cultural, en la gran pregunta, aquella que me había llevado a mí a investigar más de la Biblia, vemos estos dos versículos, el de 1 Corintios y el de 1 Timoteo. Vamos a leerlo como lo tenemos ahí en pantalla. 1 Corintios 14:34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 1 Timoteo dice que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no le es permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces vemos claramente que hay una diferencia en lo que nosotros conocemos. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que no hace diferencia de personas, pero nos encontramos con estos versículos. En un momento en que la sociedad está, podemos llegar a decirlo, sensible por todos los temas de las mujeres, nosotros como cristianos, como adventistas, vos y yo que estamos escuchando esto, nos topamos con esto y decimos: Señor, ¿qué nos estás queriendo decir? Resulta que, explicando un poco los versículos, ambos versículos presentan un choque cultural en lo que vos y yo leemos. El versículo de Corintio y el versículo de Timoteo presentan dos grandes dificultades que tenía que afrontar Pablo y la iglesia de Corintio y Timoteo, y la iglesia donde Timoteo estaba. Los choques culturales, al haber personas que venían de otros lados, personas que no eran cristianas, que no conocían a Dios, muchas veces tenían, como nos pasa a nosotros, ideas diferentes.
creían manejar o querer manejar la iglesia de manera distinta. Y vos me podés preguntar, ¿y por qué justo en la Biblia aparece la mujer la que tenía los problemas? ¿Por qué justo en esos pasajes de la Biblia Pablo es tan tajante para decir la mujer calle, aprenda, silencio y demás cuestiones? Resulta que este tipo de mujeres, sin ningún prejuicio, sin ninguna intención de dañar la iglesia, tenían opiniones distintas, tenían maneras de relacionarse en la iglesia que no eran las adecuadas. Otra vez nos preguntamos, ¿y por qué justo la mujer? Resulta que este tipo de mujeres, al provenir, de estar cerca de lugares donde la iglesia de Corinto y la iglesia donde estaba Timoteo, venían a la iglesia, eran convertidas al Evangelio, estas mujeres traían ideas distintas. Y como decíamos recién, creían de que en la iglesia donde ellas habían empezado a incursionar el Evangelio, el amor de Dios, habían cosas que ellas querían decir, habían cosas que ellas querían hablar, habían cosas que ellas querían manejar que no eran las que la iglesia manejaba. Y en todo este pensamiento de por qué la mujer se ve tan atacada por Pablo en esos pasajes, vemos también que hay otros pasajes como el de Filipenses que leímos anteriormente, donde Pablo exalta a la mujer, donde Pablo no encuentra palabras para alabar a la mujer de tal manera y agradecerle por todo el trabajo evangelístico que junto a las diaconisas de ese momento estaban haciendo. Entonces el choque cultural se va más en estos pasajes por una traducción bíblica, por un contexto de literario al cual vos y yo, al no ser de la época, muchas veces tenemos que recurrir a aparatos críticos, a comentarios bíblicos, ¿sí?, para entender estas cuestiones bíblicas también. Para seguir con la diapositiva, nosotros vemos que estos choques culturales, así como también, si alguno la conoce, Lía Traves, ¿sí?, la esposa del pastor Jorge, habla en una noticia, ¿sí?, en el blog de Noticias Adventistas, esto fue publicado el 22 de septiembre del 2016, la igualdad en cuestiones de roles ha permitido que pasemos de lo machista a lo feminista, dando lugar a lo relativo. Qué interesante, muy interesante esta cita, al entender que vos y yo, al estar en un contexto, en una sociedad donde las ideas y cuestiones, roles, el hombre, la mujer, se van distorsionando cada vez más hasta tornarse algo relativo. Algo de que yo creo que soy mujer y nadie puede discutir eso. Pero si yo quiero ser otra cosa de la cual quiero ser y vaya uno a saber qué es lo que quiero ser, también es correcto. Y donde el hombre, si no quiere ser hombre, también es tildado como correcto, es tildado como bueno, por simplemente tornar todo como relativo. Déjame también responderte con la Biblia, analizándonos a nosotros mismos, haciendo un autoanálisis. Vemos que Jeremías también habla, ya Dios en su palabra habló acerca de estos detalles, de estas cuestiones que en la sociedad iban a estar aconteciendo. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si nosotros pensamos y nos preguntamos, ¿cómo debo buscar? ¿Cómo debemos buscar el lado de Dios en la discusión? ¿Qué es lo que vos y yo tenemos que hacer para decir, Señor, esto es lo correcto, esto es incorrecto o todo es relativo? Vemos también que lo podemos responder con las Sagradas Escrituras. Vemos también que en Génesis, en Romanos y en Gálatas, Dios nos da argumentos concisos y precisos de que Él en su palabra, la igualdad de género, la igualdad de derechos, la misma condición, hombre-mujer, ninguno más arriba que otro. No hombre por ser creado primero, ni mujer por ser la que primero pecó, como a veces pasa que dicen, sino porque Dios nos ama así como nosotros somos, indiferentemente por el género que tú tengas. No por ser hombre
Vas a tener más poder, no por ser mujer vas a tener o reclamar más derechos, porque en la sociedad se están dando temas que incluyen más a la mujer, quizás. Vamos a analizar 3 argumentos bíblicos en el cual vos y yo podemos irnos esta noche con una idea precisa, concisa de lo que Dios nos quiere decir. Vamos a denominarlos o llamarlos los 3 tipos de igualdades bíblicas para nuestra ideología de Dios. La primera es la igualdad delante de Dios. Lo vemos al principio de la Biblia, en Génesis 1:27. Hombre y mujer los creó. Vemos que Dios, a lo largo de las Escrituras, acompaña a su pueblo. Cuando comete errores, cuando comete quizás en incertidumbres, en problemas que van transcurriendo, Dios los va acompañando. Vemos también que Dios acompaña a su pueblo desde el principio hasta el final, incluso en el cual vos y yo estamos, de la historia. Vemos un Dios inmerso en la historia. Y respondiéndolo con el primer libro de la Biblia, vemos que Dios, delante de Dios, vos y yo somos iguales. Ese es el primer argumento para nuestra ideología de Dios en esta noche. El segundo argumento lo podemos ver en Romanos 2, capítulo 2, versículo 11. La igualdad de aceptación. Dice así: Dios no hace acepción de personas. Esto me suena mucho también al versículo muy conocido, la anécdota en la cual Pedro, ¿sí?, se encuentra con estas personas romanas, con Cornelio. Dios le muestra la visión de la túnica con diversos animales y finalmente Pedro, en su aceptación, también en su choque cultural, en este cambio de mente cristiano que Dios le estaba haciendo en su vida, termina diciendo también, como dice Romanos: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ese es el segundo argumento de igualdad para nuestra noche, para hoy. Que Dios no hace acepción de personas. El tercer argumento podemos verlo en Gálatas 3:28. Y este argumento para mí, en manera personal, es el más lindo. Pablo viene diciendo ahí en Gálatas una sucesión de adjetivos calificativos, ¿sí?, para lo que él estaba viendo. No hay judío ni griego, no hay pobre ni rico. Y finalmente al último termina diciendo: no hay hombre ni mujer, porque sois uno en Cristo. Y qué lindo, querido amigo, es poder recordar este tercer argumento nuestra noche, de que en Cristo nosotros somos uno, independientemente de lo que vos y yo seamos, hombre, mujer, rico, pobre, judío, griego. Pablo nos está diciendo, indiferentemente de esto, sois uno en Cristo. Y esos argumentos que nosotros vimos recién en la Biblia llenan el compendio de lo que podemos llamar en nuestro sermón de esta noche, vos y yo, la igualdad de ideología, pero de Dios. A manera de conclusión, ya casi finalizando, podemos ver que hay un versículo que en este capítulo, ¿sí?, anteriormente, en esta pelea, pseudo pelea que Pablo tenía con las mujeres de la época, Dios nos da la respuesta en unos versículos del capítulo, en la parte del medio, en 1 Corintios 14:12. Es interesante cuando uno analiza la Biblia de manera teológica, y no quiero aburrirlos demasiado con esto, pero sí sacando una aplicación bastante linda, es que los capítulos están diseñados, su gran mayoría, con temas, ¿sí? Quizás con versículos a veces sobresalientes, con versículos quizás muchas veces importantes, pero siempre uno, escudriñando la Biblia, pidiendo la dirección de Dios, puede encontrar la respuesta dentro de ese mismo capítulo muchas veces. Vamos ahí a 1 Corintios 14:12. Me pareció más interesante poder entenderlo en un lenguaje actual, por eso decidí ponerlo en la Biblia de la traducción actual, ¿sí? Dice lo siguiente: por eso, ya que deseáis las capacidades del Espíritu o los dones del Espíritu, trata de tener
aquellas que te ayuden a edificar la iglesia. ¿Qué es lo que pasaba? Volviendo a nuestro capítulo quizás conflictivo, dificultoso, Pablo presenta a manera de un teléfono descompuesto, nosotros leyendo lo que Pablo les dice con una inquietud a ellos, pero no escuchando lo que ellos le decían a Pablo, vemos que Pablo le escribe a las personas de Corinto por un motivo especial. Le escribe porque ellos anhelaban los dones del Espíritu. Anhelaban tener, quizás, hablar en lenguas. Sí, y Pablo les explica, ¿por qué ustedes quieren hablar en lenguas? Si yo les hablara en lenguas, ustedes no me entenderían, porque no es el fin eso, etcétera, y sigue desarrollando el capítulo. ¿A qué es lo que voy con esto? Muchas veces los problemas y dificultades de ideologías que hay en la sociedad impregnan la iglesia. Se ven manchadas en un ida y vuelta, como decíamos recién, en un Boca River, de problemas y pensamientos, ideologías mundanas, de la cual Dios no está a favor. Y lo vimos recién. Vimos que en la Biblia Dios presenta todo el tiempo una ideología, un pensamiento de igualdad entre hombre y mujer. Vemos cómo también Dios, una y otra vez, de inicio a final de la Biblia, te deja a vos y a mí, hombre y mujer, delante de Él como iguales. Y déjame decirte que esto no termina acá. Este problema que viene quizás hace un tiempo saliendo a la luz en la sociedad, también afecta a nuestra iglesia en algunos aspectos. Afecta de manera organizativa quizás, a manera de ejemplo lo digo, también puede llegar a afectar en un cierto punto de lo que vos y yo pensemos con esos pensamientos la Biblia. Claro, porque no, ¿cómo Dios va a ser un Dios machista? ¿Cómo Dios va a querer que la mujer esté por abajo del hombre, que calle delante de la iglesia? Y todos estos problemas muchas veces los tomamos propios. Estuve confundido, me engañaron, creo que lo que Dios dice en su palabra no es para mí, porque presenta reglas y virtudes y situaciones en las cuales yo no estoy de acuerdo. Déjame decirte, querido amigo, de que si vos en esta noche estás pensando eso, hay una sola persona en este gran conflicto que quiere que pienses eso, que quiere que pienses que tu mirada ideológica va separada de tu prójimo, del hombre, de la mujer. Esa persona quiere que vos pienses todo lo negativo, todo lo malo, todo lo absurdo y todo lo contradictorio que tiene la palabra de Dios, supuestamente. Pero en esta noche nosotros hemos visto que la única ideología, con 3 motivos, que hay muchísimos más, con 3 motivos, la única ideología que vos y yo podemos levantar, la única bandera de manifestación ideológica es la bandera de Dios. Querido amigo, esta noche podemos también, a manera de conclusión, leer esta cita, ¿sí?, de Elena de White, una mujer, una inspirada mujer de Dios a la cual yo también de manera personal admiro mucho. Esta frase célebre que a mí me gusta una y otra vez recordar dice lo siguiente: la mayor necesidad, no hay otra, la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Mi invitación para vos, que estás escuchando en esta noche, es que realmente Dios pueda trabajar en tu corazón, en mi corazón también, para que la única bandera de manifestación ideológica
sea la bandera de Cristo, la bandera de igualdad, la bandera que no hace diferencia entre hombre y mujer, la bandera que no hace diferencia entre lo que la sociedad piense, la bandera que no importa qué condición pecadora, muchísimo más pecadoras, vos y yo tengamos, que igual somos aceptados por Dios. Quiero invitarte a que si tu deseo en esta noche, allí donde estás, en tu hogar, reunido con tu familia, solo con la compañía de Dios, sea aceptar y promover la ideología de Dios, puedas terminar conmigo con una oración en esta noche. Querido Dios, te doy muchísimas gracias, Padre, porque a pesar de que vivimos en un mundo con dificultades, en un mundo donde la sociedad cada vez más se torna nublada, donde la sociedad cada vez más se vuelve difícil, tú nos pides que levantemos la bandera de igualdad de Dios. Señor, por favor, ayúdanos, trabaja en nuestro corazón pecador. Ayúdanos a reflexionar cada día en lo que tú quieres que seamos. Señor, acompaña a mi amigo, a mi amiga que está escuchando esta transmisión. Dale una linda noche y un lindo sábado acompañado de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, la única bandera de manifestación es la de Dios. Que Dios te bendiga.